Buenos días, Dios los bendiga a todos. Antes de entrar a lo que es la predicación del día de hoy, quiero recordarle brevemente, ya por algunas semanas se ha venido recordando, avisando del servicio del día de hoy, que es un servicio largo, hasta las 3 de la tarde, y el propósito del servicio, ustedes recordarán que el equipo de implementación propuso 3 vigilias de oración, pero dentro de esas propuestas estuvo la que hiciéramos una el domingo, que nos siguiéramos de corrido. Entonces, el día de hoy estamos, valga la expresión, experimentando, ver cómo nos va. Siempre que hacemos las cosas o que tomamos decisiones en el equipo de implementación, siempre hay un porqué o un propósito detrás de ello. Y el porqué que hay de esta decisión de que extendamos el servicio por única ocasión el día de hoy es con la finalidad de que usted y yo crezcamos en nuestro fervor espiritual. ¿Y cómo es la forma en que usted y yo podemos crecer en nuestro fervor espiritual? Definitivamente tiene que ver con las disciplinas espirituales que ejercitamos. El día de hoy estaremos ejercitando la comunión unos con otros, estando aquí en la iglesia. La oración es otra parte de las disciplinas espirituales que estaremos ejercitando, y por qué no, la meditación en la palabra de Dios. Todo esto con la finalidad de que nuestro fervor espiritual se acrecente y que nuestra comunión con Dios pueda ser más firme y más sólida. Entonces, la decisión que tomamos de alargar este servicio es con ese propósito. Usted y yo somos seres espirituales, ¿puede decir amén? En el momento en que usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos perdonó y nos salvó, somos seres que hemos sido vivificados, ahora somos sus hijos, somos adoptados hijos suyos. Y usted y yo tenemos un espíritu que alimentar. Entonces, estas decisiones giran en torno a ello, a que nuestro espíritu sea alimentado. Por eso yo le exhorto a que ponga su corazón, se disponga para permanecer y para ser parte de todo lo que el servicio de hoy tenemos diseñado para llevar a cabo esta labor. Entonces, como podrá ver, quiero anticiparle un poquito. Después de la predicación vienen las ofrendas y los anuncios, y posteriormente, para que aguantemos, yo sé que aquí somos de resistencia, pero hemos pensado también en todos los demás. Después de las ofrendas y anuncios entraremos, se verá un poquito alterado nuestro programa, entraremos a lo que es el talento. Va a haber un talento bien sabroso, por ahí me dijeron que gorditas de chicharrón y bueno, no sé si ensaladas para los que comen saludablemente, pero hemos destinado el estacionamiento el día de hoy para que usted, después de que terminen los diezmos y ofrendas, pueda dirigirse al talento. Posteriormente del talento, que tiene un tiempo como de 15 a 20 minutos, regresamos a un tiempo de alabanza y entonces continuamos por oración por necesidades, después una breve enseñanza que es orando a la palabra, y continuamos con la dinámica de estar orando la palabra de Dios, así sucesivamente. Al final, ya casi para finalizar, vamos a tener un túnel de oración. En alguna ocasión tuvimos una vigilia de oración donde llevamos a cabo este túnel de oración. Si usted no sabe en qué consiste, le va a llamar mucho la atención. Es una oportunidad para que todos estemos orando los unos por los otros, y estaremos concluyendo alrededor de las 3 de la tarde. Ya tuvimos nuestra primer vigilia de oración a principios de año. La verdad que fue de gran bendición porque hubo una gran asistencia y la participación de diferentes colaboradores, en las cuales estuvimos orando toda la noche, pues sí, fue hasta las 6 de la mañana, me informan. Entonces tuvimos una vigilia de oración que duró toda la noche y fue de gran gozo porque ya teníamos años que no lo llevábamos a cabo. Y todavía nos quedan otras 2. Otra de ellas es el día de hoy. Queremos hacer partícipe a toda la congregación de esto y pedirles, como ya les hemos anunciado anteriormente, que permanezca y sea parte de este tiempo de oración, de este tiempo de disciplinas espirituales en las cuales estaremos desarrollando. Y dependiendo de cómo estemos en este día, vamos a evaluar lo de toda la noche de la primera vigilia de oración a principios de años y de esta. Y la tercera vigilia de oración tendrá que ver con lo que haya sucedido el día de hoy y lo que haya sucedido la primera vigilia. Entonces, atesore eso en su corazón. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la predicación el día de hoy. Así que
esté dispuesto a escuchar el mensaje de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene algo que comunicarnos muy importante el día de hoy. Y es importante que nosotros vayamos a su palabra y que escuchemos este mensaje que Él tiene para nosotros. También quiero decirles, el día de ayer me invitaron unas personas, unos esposos que cumplieron 38 años de casados a la renovación de sus votos. Y estuvimos, mi hija Rudy y yo, ministrándoles. Y al finalizar, se acercó el esposo y me dijo que se querían congregar. Le dije, adelante, bienvenidos, avísenme cuándo vienen para presentarlos. Así que si ellos vienen, algún día se los presentaré. Ellos viven aquí por el Panteón y tuvimos la oportunidad de estar ministrando la palabra de Dios. Le decía yo a mi hija que estas son unas grandes oportunidades para compartir el mensaje de salvación. Bien, el tema de hoy, un ciego que habla. Medito un poco en el título. Un ciego que habla, en vez de decir un ciego que ve, que va a ver. Un ciego que habla. Muchos pueden hablar, pero pocos pueden decir mucho. ¿Qué es lo que nos mueve, iglesia? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Una verdadera necesidad o más bien una verdadera convicción? Y yo te pregunto en esta mañana, que medites un poquito en esto. ¿Qué es lo que te mueve a buscar a Dios? ¿Qué es lo que te mueve a aferrarte a la fe? ¿Qué es lo que te mueve a permanecer en el camino de Dios? Todos, sin excepción de ninguno, venimos con una gran necesidad. Y la mayor necesidad que todos podemos tener es la del perdón de Dios, es la de la salvación. Independientemente de cualquier otra necesidad que podamos tener, la mayor necesidad que tiene todo ser humano es la de ser perdonado por Dios y recibir la salvación. Y eso puede ser que sea lo que nos mueve, pero también es importante que meditemos en esto. Nos puede mover una verdadera convicción. En algunos casos somos movidos por las necesidades, pero las necesidades pueden estar ahí, pueden permanecer o pueden ser solucionadas. Y también en nuestra vida, como producto de la fe, debe de venir el momento en que seamos movidos por una gran convicción. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Y yo quiero decirte que estas dos cosas son las que nos deben de mover, porque es una realidad en cada uno de nosotros. Somos personas con necesidad, pero también somos personas al momento de nacer en Cristo que tenemos convicción de que Él es real, convicción de que Él es Dios, de que Él nos ha salvado, convicción de que Él es el Señor y que además contesta nuestras necesidades y que además Él ha hablado que debemos de tener fe. Entonces, estas dos cosas nos deben de mover, tanto la necesidad como la gran convicción. Y nos vamos a dar cuenta de esto en nuestro diario vivir, en nuestras diferentes situaciones que vivimos día con día, porque hay una realidad. Cada uno de los que estamos aquí vivimos con dificultades. Dicen los expertos que en promedio cada 6 meses nos encontramos con situaciones críticas que mueven nuestras emociones, que mueven nuestros sentimientos, que mueven nuestra fe. Y entonces es cuando nosotros podemos entrar en desánimo, en desesperación, en desaliento, en fin, en un sinfín de emociones. Pero todo es con el propósito de darnos cuenta que necesitamos cada vez más estar cerca de Dios. Bien, nuestro diario vivir, tengo otra pregunta que hacerles. ¿Tienes alguna incapacidad física o alguna enfermedad? El día de hoy hablaremos de un hombre que tenía una incapacidad física. Pero yo te pregunto a ti, muchas de las incapacidades a veces son más emocionales que meramente físicas.
y que nos están frenando, que nos están impidiendo continuar adelante, y que eso abre la puerta para que nuestra mente sea ese campo de batalla en el cual muchas veces vengan esos pensamientos que nos atemoricen, que nos acobarden, que nos achiquen, en fin. Todo a raíz de tener alguna incapacidad física o alguna enfermedad o alguna necesidad que pudiéramos tener. Y la pregunta también que surge a raíz de esto es, ¿qué tan acostumbrados estamos a esta situación que estamos viviendo? ¿Qué tan acostumbrados estamos a una enfermedad a la cual ya pudiéramos estar apapachando porque pues finalmente está ahí, porque los médicos dijeron que ya nada se podía hacer, porque es una enfermedad que no tiene cura, o porque es una situación que ya no puede cambiar, y lejos de tener una convicción, como les decía al principio, de que no nos acomodemos a esta situación, ya nos hemos acomodado y ya la hemos dejado así a un lado como si no existiera, pero ahí está, y entonces esto nos lleva a adoptar un estilo de vida en el cual nos limita. ¿Qué tan acostumbrados estamos a ello? ¿Esperamos cambios o simplemente los resistimos? Esta es otra cosa muy importante. Dicen los expertos que el ser humano le cuesta mucho trabajo los cambios, que si nos vamos a cambiar de trabajo, que si vamos a cambiar de hogar, que si vamos a cambiar algunos hábitos, o que si vienen los cambios externos, no internos que tengan que ver con que nosotros los produzcamos, sino que vengan de afuera hacia adentro, que haya cambios, no sé, en nuestra sociedad, que haya cambios en nuestro estilo de trabajo, en fin, nos resistimos porque estamos tan acostumbrados ya a un estilo de vida que muchas veces, lejos de verlo de manera proactiva, de aceptarlo, lo rechazamos y decimos, no, yo estoy mejor con la vida que he llevado. Y menciono esto porque muchas veces las situaciones que estamos viviendo de salud o de enfermedad, ya estamos tan acostumbrados a ese estilo de vida que decidimos dejarlo así y nos resistimos al cambio y ya no esperamos cambios. Ya hemos convencido a nuestra manera de pensar, de decir que así somos, así nacimos, y así crecimos y así moriremos. Pero preguntémonos, con nuestro estilo de vida, con la situación que tenemos hoy en día, verdaderamente quiero que hagamos un examen de conciencia. ¿Esperamos cambios o simplemente los resistimos? Vemos cómo somos en carácter, vemos los hábitos que tenemos, muchos de ellos pueden ser negativos. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a un cambio o queremos dejar las cosas así? Una pregunta más, ¿necesitas un toque de Dios en tu vida, iglesia? ¿Necesitas un toque de Dios en tu vida? Porque esto, más que demostrarlo con una declaración verbal, necesitamos demostrarlo con hechos. Si verdaderamente necesitamos un toque de Dios en nuestra vida. Insisto, tal vez ese toque de Dios en nuestras vidas tenga que ver con un milagro en nuestra salud, pero también puede ser con un milagro en nuestro carácter, en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida. Si necesitamos un toque de Dios en nuestras vidas, necesitamos perseverar hasta obtener ese toque, iglesia. No tenemos que quedarnos quietos y conformarnos y decir, bueno, como ya ha pasado mucho tiempo y la verdad no veo cambios, pues dejamos las cosas así. Yo sé que tal vez Dios lo quiera hacer, pero si no lo quiere hacer está bien. Y si lo quiere hacer, pues también está bien. Y nos conformamos a la situación que estamos viviendo. Vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Evangelio según San Marcos capítulo 10. Seguimos por nuestro recorrido del Evangelio según San Marcos, viendo cada uno de estos relatos que nos presenta el evangelista Marcos. Y el día de hoy nos toca examinar la vida de Bartimeo, el ciego Bartimeo. De este ciego nos hablan los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Y hay algunas diferencias, porque en Mateo se nos habla de 2 ciegos,
pero aquí en Marcos solamente se nos habla de uno, y esto es algo muy interesante, porque muchos dicen, ¿qué hay con esa diferencia, verdad? De que en un evangelio nos dice que eran 2 ciegos y en este nos dice que era uno. Pues yo quiero decirles que uno fue el que estuvo dispuesto a hacer algo más para que su vida fuera cambiada. Del otro no se nos dice nada, solamente se nos dice que ahí estaba. En el evangelio, en otro evangelio. Pero en el evangelio de Marcos llama la atención uno. ¿Y por qué llama la atención uno? Y yo quiero decirte que en los tiempos de Jesús eran muchos los que eran ciegos, eran muchos los que estaban mendigando, eran muchos los que tenían una vida difícil, una vida compleja, no muy distinto a lo que hoy vivimos en nuestros días. Son muchos los que encontramos con discapacidades, son muchos los que encontramos con dificultades. Podemos ir tan solo a cualquier metro y vamos a encontrar personas que están solicitando ayuda y que muchos es muy palpable su capacidad diferente que tienen o la situación de dificultad que están viviendo. Podemos ir a los hospitales, afuera de los hospitales, y encontramos a mucha gente pidiendo ayuda. Podemos ir a los lugares públicos y vamos a encontrar a mucha gente que tiene necesidad. Yo he pasado ahí por el Metro Hidalgo y me encontraba un señor que exponía su situación, sacaba su vientre, su panza, y ahí una gran bola, y bueno, cada cosa que uno ve, y yo no dudo que usted la haya visto. Pero, ¿por qué el Evangelio o los evangelios, lejos de hablarnos de todas esas personas que estaban enfermas, se enfoca en casos específicos? Porque hay algo muy interesante que Dios quiere llamar nuestra atención. Porque podemos ser personas comunes y corrientes, ordinarias y acostumbradas a ciertas situaciones de la vida que en realidad no puede pasar nada en nosotros. Absolutamente nada. Podemos ser de ese tipo de personas que ya estamos tan acostumbrados al estilo de vida o a las enfermedades o a las necesidades que tenemos y que no va a pasar nada. Y entonces pudiéramos ubicarnos del lado, con perdón de la expresión, del lado del montón. O podemos ser de esas personas que los evangelios resaltan, de esas personas que estuvieron dispuestas a trascender, de ese tipo de personas que no se conformaron y que no estuvieron dispuestos a creer mentiras o a creer situaciones que estuvieron viviendo, que decidieron dar un paso más allá y que este paso se llama fe. 2 tipos de personas. Los evangelistas nos hablan de 2 ciegos, pero en el caso de Marcos señala solamente uno. Y a este que señala, lo señala porque fue alguien que salió del montón. Fue alguien que salió del ordinario. Fue alguien que salió de la rutina. Dice Marcos 10, versículo 46 al 52. ¿Está conmigo? Póngase de pie, le voy a hacer lo que hace Raquel. A mí como me molesta eso, pero bueno. Póngase en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Sí, porque parece sub y baja, pero bueno, lo bueno es que no está aquí. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ustedes? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Juntos. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ocupe su lugar. Viene Jesús a Jericó, sale de Jericó, y los evangelistas nos relatan este acontecimiento, que había un ciego que se ponía sobre el flujo de la calle a pedir limosna.
o había otros ciegos. Alzando la voz cuando escuchó, porque él no veía. Qué interesante es que al tener esta discapacidad de no ver, estaba consciente y sabía de Jesús, pero no sabía de Jesús de manera superficial, porque ¿cómo se dirige a él? Hijo de David. Qué declaración tan tremenda. No cualquiera se acercaba a Jesús con un conocimiento un poco más a fondo de él. Inclusive, sus paisanos lo rechazaban. ¿Qué de Jerusalén puede salir algo bueno? Y entonces encontramos a un hombre que no veía y que no conocía el aspecto físico de Jesús, pero sí conocía acerca de lo que él venía haciendo en su ministerio. Algo habría escuchado este ciego Bartimeo, que sabía de este hombre que andaba por las tierras de Galilea predicando que el reino de Dios se había acercado. Pero no solamente sabía de eso, de que era un hombre que había aparecido en estos tiempos y que andaba ejerciendo un ministerio en el cual estaba enriquecido con milagros, con prodigios y con palabras poderosas, sino que también tenía un conocimiento acerca de lo que los profetas habían hablado de él. Y esto era hijo de David. Qué interesante es notar lo que el evangelista nos quiere comunicar. Encontramos a un hombre que no se frenó, que no se detuvo, que no se limitó por sus mismas, valga la redundancia, sus mismas limitaciones físicas a conocer un poco más de Jesús. Y entonces vemos que escucha que va el alboroto. Ya me imagino yo todo ese alboroto que se ha de haber hecho, la gente hablando y diciendo y demás, y de repente, imagínense ustedes al ciego ahí postrado pidiendo limosna y escucha el alboroto y dicen, ¿quién es? ¿Quién es? Con tal desesperación y decir, ¿qué está pasando? Porque en su corazón latía ardientemente el saber que se iba a encontrar con Jesús algún día. Él no sabía cuándo, pero tenía esa convicción, y entonces cuando escucha el alboroto, le dicen, es Jesús Nazareno. Cualquier persona ordinaria, es Jesús. Sí, ya le he pedido y no ha pasado nada. Es Jesús, ha de haber dicho al otro ciego que estaba a su lado. Es que suave, ¿no? Qué bien. Pero Bartimeo no actuó así. ¿Qué dice la Escritura? Alzando la voz. ¿Alguna vez has alzado la voz de manera que te desgañotes y que te duela la garganta, las cuerdas vocales de tanta desesperación? ¿Te puedes imaginar a Bartimeo gritando con todas sus fuerzas, con todos sus pulmones? Ayer les decía a mis hijas que cuando trabajaba en ventas, un cliente le había quedado de ver a un compañero. Y entonces este compañero nos dijo a varios, pues acompáñenme para cobrarle. Y había un compañero que medía casi los 2 metros, grandote, pero cuando hablaba le salía la voz de Chabelo. Y entonces le dice el compañero, acompáñame, pero no hables, intimida con el cuerpezote, ¿no? Yo no sé si Bartimeo tenía la voz de Chabelo, o tenía una voz fuerte, no lo dice la Escritura, pero sí sé que se hizo escuchar. Y eso habla de determinación, eso habla de convicción. Alzando la voz. Pero cuando dice aquí la Escritura de Bartimeo, regresemos. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, dice el versículo 47, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Este hombre decidió alzar su voz porque había una convicción en él. Y la convicción que había era de que sabía que el hombre que estaba pasando por ahí no solamente era un hombre, como muchos lo señalaron, como un hombre milagrero, sino que era el hijo de David, el prometido, el esperado, el anhelado.
Él lo sabía. Y entonces empezó a levantar su voz, pero al levantar su voz se levantaron otras tantas voces que le decían, que le reprendían y decían, cállate, deja al maestro, no lo molestes. No sé qué tantas voces se levantaron. Hoy en día nosotros también no es diferente, iglesia. Y yo quiero que lo veas desde la perspectiva individual, que tú te veas tú y Dios. Tú tienes situaciones que estás atravesando difíciles, complejas, pero hay muchas voces que se están levantando a tu alrededor y que te pueden estar gritando, cállate, el maestro no te va a escuchar, el maestro no está interesado en ti. Los especialistas, hablando acerca de la carta a los Efesios, hablando acerca de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores que operan en las regiones celestes, señalan que la mayor batalla que tú y yo tenemos está aquí, en la mente. Hace a un lado las películas de Hollywood, donde se aparecen los muertos, donde hay fantasmas, donde gritan. Hay un programa últimamente que ha salido en el Canal 7, y te lo digo porque ahora que yo voy a mis sesiones de hemodiálisis, nos ponen una tele a cada paciente, y bueno, luego es inevitable estar viendo lo que el otro ve, ¿verdad? Yo, la verdad, no es por nada, pero lo que acostumbro a hacer es que no me prendan la tele y me pongo a leer. Pero luego es bien complicado porque son varias teles, diferentes canales. Y entre una de ellas he notado que hay un programa que habla, creo que es Los Cazafantasmas, no sé cómo se llame, pero habla de eso. Y sacan que si la silla se movió, que si una sombra por aquí, que si esto por acá. Y digo, esto lo único que va a traer es perturbación y que la gente que tiene miedo le abra las puertas al maligno. Y a veces consideramos que la lucha es esa, pero la verdadera lucha está aquí, en la mente. Y el enemigo lo sabe. Y entonces el enemigo se ocupa de levantar esas diferentes voces. ¿Sabes por qué la fe consiste en creer? Porque si tú lo crees, se hace realidad en tu vida. Pero esto también no exime lo negativo. Si tú crees las cosas negativas, también van a ser una realidad en tu vida. Si tú crees que Dios no te escucha, eso no quiere decir que Él no lo haga, pero vas a vivir como si así fuera. Si tú crees que Dios no te responde, porque ya lo creíste, vas a vivir de esa manera, creyendo que Él no te responde. Aunque la realidad no es esa, pero tú vas a vivir así. Si tú crees a esas voces que te dicen que estás fracasando en tu fe, ¿qué crees? Vas a estar fracasando en tu fe, porque lo has creído. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios para que superemos este siglo malo. Por eso Dios nos exhorta a que tengamos fe, a que tomemos la decisión de creer su palabra para que entonces trascendamos. Y aquí nos encontramos entonces a un hombre que decidió creer. Él pudo haberse conformado y convencido. Ok, yo estoy ciego, jamás podré ver a Jesús, aunque Él pase jamás lo podré ver, no tengo las herramientas para buscarlo, no me puedo levantar, ir corriendo tras de Él ya va pasando, tal vez no me escuche, ¿para qué lo intento? Él pudo haberlo pensado, y ¿sabes qué? No dudo que esos pensamientos hayan venido, pero el evangelista Marcos lo que nos está diciendo es que la gente en su entorno lo reprendía, y le decía, cállate ya. A lo mejor el maestro ya llevaba algunos metros adelante, no lo sé, la escritura no lo dice, pero lo que sí dice es que este hombre hizo oídos sordos a esas voces que lo querían frenar, a esas voces que lo querían tener fracasado, a esas voces que lo querían tener enfermo. Él hizo oídos sordos y levantó su voz de fe. Y eso es lo que Dios quiere llamar nuestra atención ahora, iglesia. No sé qué situación tú estés viviendo, no sé si ya te conformaste a esa situación, no sé si ya bajaste los brazos, no lo sé, pero si eso es, Dios quiere que levantes los brazos y que te agarres de la fe y que levantes más fuerte tu voz de fe que cualquier otra voz que esté a tu alrededor. ¿Lo crees? Hoy en día nosotros, esas voces puede ser el desánimo, puede ser la impotencia, o puede ser aún mismo la incredulidad.
Somos personas que creemos que Jesús murió por nosotros, que perdonó nuestros pecados y que cuando muramos, Él va a venir por nosotros. O que cuando Él venga por su iglesia vamos a ser arrebatados. Lo creemos, pero no creemos todo lo demás. Porque hemos escuchado muchas voces que nos han agobiado y que nosotros hemos dejado que permanezcan y que nos dominen. Pero Dios nos dice en esta hora, tal y como lo dice Proverbios, tal es el corazón del hombre, tal es Él. ¿Por qué? Porque el corazón, la forma en que tu corazón está, es porque tiene que ver en tu manera de pensar. Maxwell dice que la manera de pensar determina nuestro comportamiento, y esa es una verdad. Si tu manera de pensar tiene que ver con la incredulidad, entonces vas a actuar de manera incrédula. Pero si tu manera de pensar se empieza a llenar de fe, entonces vas a actuar en fe y vas a recibir lo que esperas de Dios, porque su palabra lo dice. Cuando estas voces se levantan, es necesario ignorarlas y alzar nuestra voz. Acompáñeme ahí a Romanos 10:10. Declaraciones muy importantes que el apóstol Pablo hizo, porque tienen que ver con lo que creemos, tienen que ver con lo que vivimos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bartimeo levantó su voz a más no poder. Insistió a pesar de las dificultades que se encontraban. Iglesia, el hecho de ser cristianos no nos exime de las dificultades. Al contrario, intensifica la lucha en el terreno de la mente. Pero mayor es Él, mayor es Dios que el que está en el mundo. ¿Lo crees? Y quiero decirte esta gran verdad para ti que te encuentras atribulado y acongojado por el maligno con temores. Jesús lo venció y lo exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre de ellos. Génesis nos dice que el enemigo nos iba a herir en el calcañar, nos iba a estar muele y muele y muele. Pero la simiente de Dios le iba a herir en la cabeza. Y esta herida que Satanás recibió en la cabeza es una herida mortal. Él está vencido. Él está derrotado. Él es una criatura de Dios que se corrompió y que su mayor tarea es el engaño. ¿Y a dónde crees que Él va a trabajar con el engaño? En la cabeza. ¿Qué estás pensando? ¿Qué has admitido como verdades que son mentiras? Él es especialista en engañar, iglesia. Y la manera de salir del engaño es, créele a Dios. Pero para que le creas a Dios necesitas llenarte de su palabra. ¿Es Jesús la única respuesta? Bartimeo lo sabía. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra deidad, no hay otro ser que pueda darnos respuesta, que pueda ayudarnos en medio de la necesidad y de la aflicción. No hay otro ser que todo lo pueda como Jesús. Es Jesús el único camino. Es Jesús nuestra respuesta, iglesia. No hay nadie más. Mucha gente anda buscando en ídolos que son hechos de manos de hombres. Andan buscando en ideologías. Pero la verdad es que ahí no hay respuestas. Hay engaño de Satanás, mas no respuesta de Dios. Jesús es el único camino. Jesús es Dios. Jesús es el único que puede deshacer las obras del diablo. Jesús es el único que puede generar vida ahí donde no hay vida. Créelo, iglesia. Jesús es el único que puede decir a los huesos secos que se vistan, que se revistan y que sean vivificados. Jesús es el único que puede levantar a los muertos aún de la tumba, aún después de los días que sean de muertos. Jesús es el único, porque su palabra es vida. Él es vida. Y eso lo sabía Bartimeo, y eso es lo que tú, iglesia, y yo necesitamos saber. Jesús es el único. No hay nadie fuera de Él que pueda traer salvación y que pueda traer vida. En Jesús tenemos verdadera libertad.
Jesús dijo, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Conoce a Jesús y entonces a la medida que tú conozcas a Jesús tendrás verdadera libertad, porque entonces esa verdad que está escrita en su palabra penetrará tu mente, te hará reflexionar, te hará razonar y entonces eso se irá a tu corazón y tu vida será transformada y tu vida será cambiada, porque ya no vas a pensar conforme a la corriente de este mundo, ya no vas a tener las mentiras de Satanás, sino vas a tener la verdad de Jesús en tu mente y en tu corazón. Es Jesús en quien tenemos libertad. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, palabras de Jesús, todo lo que pidamos al Padre en su nombre lo recibiremos. ¿Crees esta palabra? Jesús lo dijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo recibiréis. ¿Por qué no recibimos? Porque ¿qué estamos creyendo? Pero la voluntad de Dios es que recibamos. Sí hay una parte de la Escritura que dice que no recibimos porque pedimos mal o para nuestros deleites, pero para erradicar eso necesitamos llenarnos del pensamiento de Dios aquí. Si tú te llenas de la palabra de Dios aquí, ya no vas a pensar de manera egoísta. Ya no van a venir esos pensamientos superfluos, o vendrán, pero los identificarás y los harás a un lado. Estarás enriquecido y lleno de su palabra. ¿Y qué crees? Actuarás conforme a su voluntad. Parte del milagro de Dios para nuestras vidas, iglesia, en primer lugar, por supuesto, tiene que ver con nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, en orden, como tiene que ser establecido. Y en segundo lugar, no nada más que seamos enriquecidos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, en toda riqueza espiritual, sentados a los lugares de Cristo. No, en segundo lugar es que seamos como Cristo. Esa es la bendición del milagro que tenemos de Dios en nuestras vidas. Si tú y yo somos como Cristo, entonces pensaremos como Él, actuaremos como Él, viviremos como Él y lo transmitiremos a los demás. Y entonces su palabra que dice todo lo que pidamos al Padre en su nombre será hecho. La fe consiste en llamar la atención del único que nos puede responder. Hemos definido la fe de muchas maneras, pero en este pasaje quiero decirte que la fe consiste en llamar la atención del único que nos puede responder. ¿Qué fue lo que escuchó o lo que llamó la atención de Jesús cuando iba caminando ahí saliendo de Jericó, andando por Jericó, con todo ese tumulto que lo rodeaba de gente que a lo mejor tantas voceríos por ahí impedían que escuchara a un hombre ciego que estaba pidiendo limosna? ¿Qué fue lo que hizo? Por supuesto, fueron esos gritos seguramente desgarradores, desesperados. Pero más que eso, el ver que este hombre no se rindió, el ver que este hombre no sucumbió ante tantas voces que lo acallaban y que le decían, déjalo así, pudo ver la fe. Yo sé que en tu vida y en mi vida nos rodean muchas cosas que quieren minar nuestra fe, que quieren desalentarnos, que quieren desanimarnos y hacer que se haga a un lado nuestra fe y entonces ser incrédulos o ya no creerle a Dios, pero nos tenemos que sobreponer y si nos sobreponemos, iglesia, entonces hay alguien que está viendo nuestra fe. Todos, sin excepción de ninguno, tenemos estas opciones. ¿Le creemos a Dios o le creemos al maligno? No hay para dónde más hacerse. ¿Tú a quién manifiestas creerle? ¿Le crees a Dios o le crees a las mentiras del maligno? Dependiendo a quién le creas, así te irá. La invitación es que le creamos a Dios y que nuestra fe sea manifiesta para que Él nos pueda ver y atendernos. Bartimeo, parte de su rutina estaba ligada a su incapacidad y a sus posibilidades. Solo pedía limosnas. Nosotros tal vez contamos con todas las capacidades físicas, pero nos han cortado las alas de la fe. Y eso
determina nuestra rutina, nuestro estilo de vida, nuestra obediencia. Pero hoy es tiempo, iglesia, de que le creamos a Dios y esas alas de la fe vuelvan a crecer y volemos en fe. Bartimeo escuchó que Jesús, el hijo de David, provenía de Nazaret, estaba cerca. Él lo escuchó y él insistió. Él lo conocía, pero no nada más así como diciendo, sí, yo creo que existe Jesús, sino que estaba convencido de quién era él. Muchos le reprendieron a Bartimeo, no le importó, o al menos ignoró a todos aquellos que lo reprendían para que callase. Pero lo que sucedió fue que levantó aún más su voz. Hay quienes sí acallan su voz. No seamos de esos, iglesia. Aunque la respuesta tarde en venir, no acalles tu voz. Levántala. Sigue apoyándote en la fe. Sigue teniendo esperanza. No vivas una vida rutinaria en la que digas, no, sí tengo esperanza. Yo sé que si Dios quiere lo va a hacer. Sigue levantando tu voz hasta que seas escuchado. El Evangelio de Lucas, iglesia, se enfoca en la oración de tal manera que el que llama recibe respuesta. Eso es lo que Lucas nos quiere transmitir. Pero aquí en el Evangelio de Marcos, lo que nos quiere transmitir con este pasaje es que siempre habrá dos tipos de personas: las que perseveran y persisten en medio de las dificultades y las que se rinden. Seamos de los primeros, de los que siguen adelante a pesar de las adversidades. La fe de Bartimeo, su fe hizo que Jesús se detuviera y atendiera su clamor. Muchas veces hemos dicho, Dios no escucha tanta palabrería que hagamos, sino escucha su palabra. Pero si hay algo que mueve a Dios, es la fe. Es la fe. Ten confianza, le dijeron. Cuando has llamado la atención de Jesús, lo único que tienes que hacer es tener confianza. Acompáñenme por favor a Hebreos 11. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vez tras vez, la Escritura nos habla de la fe. Y a veces dejamos a un lado a la fe como diciendo es un tema doctrinal más y nos vamos a los demás, a los que podemos controlar con facilidad o dominar. Y a veces luchamos tanto con la fe porque hay una realidad. La Escritura nos enseña respecto a la fe. Algunos han señalado varios tipos de fe. La fe salvadora, la fe inicial que tenemos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero Jesús también habló acerca de la fe como un grano de mostaza, y esta es una fe que se desarrolla. ¿Y cómo la desarrollamos? En base a su palabra, a creerle y a ponerla en práctica. Pero también hay otra fe que han señalado los expertos, que es la fe sobrenatural. Y es la que opera milagros. Aquí en su palabra en Hebreos nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente eso, porque también los demonios saben que Dios existe y le temen. Aquí dice que es galardonador de los que le buscan. Recompensa a los que le buscan. Y si el contexto de este pasaje es la fe, entonces nos está diciendo que hay dificultades, que hay pruebas, que hay luchas que harán que nuestra fe sea expuesta. Cuando has llamado la atención de Jesús, lo único que tienes que hacer es tener confianza. Pero llama tu atención con fe, iglesia. Y luego continúa diciendo el pasaje, ¿qué quieres que te haga? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, porque Jesús está viendo que este hombre no ve. Cualquiera diría, pues obvio, recuperar la vista. ¿Por qué Jesús le diría, ¿qué quieres que te haga? Si ya sabía lo que necesitaba. Porque estaba fortaleciendo aún más su fe.
porque él sabía que este hombre necesitaba fortalecer su convicción también, aún más. Y entonces le dice que pueda ver, que recobre la vista. Prepárate para pedir lo que solo Él te puede dar y sé obediente, iglesia. ¿Qué has estado pidiendo? ¿Cuál es tu necesidad? Asegúrate de que cuando Jesús pase por tu vida y sienta su presencia y la puedas ver, asegúrate de pedirle y obedecer. Jesús le dijo entonces, le dijo a Bartimeo, él entonces, versículo 48 y muchos, el 49, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Otros evangelios dicen que puso las manos en él, pero Marcos, específicamente Marcos dice que Jesús le dijo, vete, señalando una vez más la fe de este hombre. Y algo que me llama muchísimo la atención de este hombre es que se levantó y aventó la capa. Se quitó a un lado todo aquello que pudiera detenerle para recibir la respuesta. Hay muchas cosas que nos pueden detener, iglesia, pero ¿qué quieres? ¿Quieres la respuesta de Dios o quieres seguir conservando las cosas que te detienen? Para finalizar, tu manera de actuar habla más fuerte que tus propias palabras. Por esto, en este título encontramos a un ciego que habla, porque sus convicciones hablaron más fuertes que sus limitaciones. ¿Cómo estamos actuando tú y yo? Tiempo de hacer un examen de conciencia. ¿Cómo estamos actuando? Sé honesto. Tal vez ahorita digas, pues no me interesa tanto. Pero la realidad es que estamos en un mundo espiritual en el cual necesitamos de la fe. En esta vida hay muchas voces que se levantarán para desalentarte, pero ten ánimo, iglesia. Tu fe te salva. Identifica esas voces y si son contrarias a Dios, expúlsalas. Tú tienes la decisión y tú tienes el poder de hacerlo. Ay, Dios mío, ayúdame. Dios ya lo hizo todo, lo único que tú tienes que hacer es tomar la iniciativa de sacar esas voces, identificarlas y hacerlas a un lado. Aplicación. No te amoldes a tu necesidad. Tal vez ya le has pedido a Dios y no ha pasado nada. No te acostumbres y no te amoldes a ello. No escuches las voces que te quieren detener. Y por último, alza tu voz. Alza la voz de la fe y solo cree, porque al que cree, todo le es posible. Levántate, por favor, ponte en pie. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Señor, aquí está tu iglesia, camino de salvación. Sé que somos producto de fe y para fe, pero lamentablemente las circunstancias, las dificultades, las muchas voces han frenado el crecimiento de esta fe que debe de crecer como una semilla de mostaza. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Señor, el reflejo de esta iglesia a la comunidad, la realidad es que habla de la fe que hemos abrazado y de la fe que vivimos. Perdónanos, Dios, porque esta comunidad nos debe de reconocer como una iglesia donde se operan milagros, donde se operan sanidades, donde se operan prodigios, porque creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Como cuerpo de Cristo, aquí representado, camino de salvación, reflejamos nuestra manera de pensar respecto a la fe. Señor, te pedimos perdón y pedimos, Dios, que nos restaures, que nos corrijas,
que sigas haciendo de esta comunidad una comunidad fuerte en fe. Estamos en tus manos, Señor. No nos tomes en cuenta lo que es incredulidad, antes bien perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser una comunidad de fe. Que creamos a tus palabras, al mover de tu Espíritu Santo, al saber, Señor, que tú todavía das vista a los ciegos, oído a los sordos, el habla a los mudos, el caminar a los cojos, vida a los muertos. Restaura tu iglesia, porque creemos, Dios, que tú eres ese Dios. Amén. Continúa en esta misma actitud. Le voy a dar el lugar a Hugo Rosas para que él continúe.